Y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad. Nadie se atreve a decir que la reunificación de las dos Alemanias no ocurrirá. Mientras un estrepitoso escenario político asediaba en el mundo y en el país a finales de los 80, los más jóvenes disfrutaban de un nuevo medio de entretenimiento que estaba consolidándose. Can't do in real life, like you can fly. I like the game because like it's just like a TV show, but you're like acting it out and you're not even in it. La consola Nintendo Entertainment System estaba posicionada como la mejor opción, sin prácticamente ninguna competencia fuerte en el país, y teniendo una rivalidad en algunas zonas de Europa con la consola Master System de la empresa Sega, misma que sirvió para sentar las bases de la que sería la primer consola de 16 bits. Anteriormente, las consolas de videojuegos eran divididas generacionalmente en base a los años de competencia en el mercado y su capacidad gráfica, que se medía en bits. Estos hacían referencia al número de píxeles y polígonos que aparecen en pantalla. Fue el 14 de agosto de 1989 que la nueva consola de Sega fue lanzada al mercado en Norteamérica, bajo el nombre de Genesis, y acompañado de una agresiva campaña publicitaria que atrajo la atención del público rápidamente. 16-bit arcade graphics. 16-bit arcade action. Doug. 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 16-bit arcade hits. What Nintendo? Enfocándose en movimientos juveniles de la época, la imagen de la nueva consola de Sega era la de un sistema dirigido a los jóvenes cool, dejando atrás a la consola de Nintendo, haciéndola ver como algo obsoleto ante las nuevas capacidades técnicas del Genesis. Fue hasta 1991 cuando Nintendo también decidió dar el paso a los 16 bits, con la que para muchos es la mejor consola de la historia, pero que más allá de eso, dio paso a una rivalidad que marcó la forma de entender los videojuegos. Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar para siempre. Check this out, brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! Oh, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog, more action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Con grandes títulos en su repertorio y un mayor poderío gráfico, la nueva consola de Nintendo obligó a un mayor impulso publicitario alrededor de los videojuegos, y en general, un mayor interés mediático en un medio que cada vez se tomaba con mayor seriedad. Al frente, la Sega Genesis no solo tenía una enorme cantidad de consumidores fieles a la marca rival, también tenía al que es considerado el personaje más icónico de la historia de los videojuegos. Super Mario World is here. It's one of A pesar de no lograr superar en ventas a la Super Nintendo, el Sega Genesis fue un rotundo éxito en Estados Unidos. En el centro de México no tuvo mayor popularidad. Sin embargo, en algunas zonas fronterizas sí lo tuvo, particularmente en Tijuana, lugar donde vivo, y sigue siendo una consola muy recordada. Debido al gran éxito en ventas que tuvo la consola, en ciertas partes del país, sobre todo en negocios dedicados a la reventa de videojuegos, sigue siendo un producto mercantil activo, sobre todo en negocios informales, como los sobre ruedas o los swap meets. A simple vista, esta consola de Sega es distinta en muchísimos aspectos con respecto a su competencia. El más notorio de ellos es obviamente su color, y esto va relacionado al enfoque que venía comentando de la consola, el cual estaba pensado y dirigido hacia un público con mayor madurez. Esto se vuelve más evidente debido a que la consola cuenta con distintos títulos que no pasaron por un control de censura a diferencia de la competencia. En la parte superior solamente tenemos el botón de encendido y el de reset, así como el puerto de entrada de los cartuchos. Y en el costado derecho encontramos esta entrada. Es para una expansión de la consola. En aquella época, el nuevo formato del CD provocó una revolución total en la manera de entender la producción y la distribución de archivos digitales, y Sega no se quedó atrás. Mientras la consola de Nintendo optó por cajas de cartón que con los años se deterioraban, la consola de Sega optó por cajas de plástico, muy similares a las de los DVDs, y con una durabilidad que permite que incluso hoy en día veamos juegos de Sega en sus cajas originales. Sin duda alguna, la aportación del Genesis al mundo de los videojuegos fue en la manera en que revolucionó el acercamiento mediático a la industria,
y al mismo tiempo abriendo el interés a personas de distintas edades en un medio que se creía que era solo para niños.